Buenas tardes, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado este domingo? Esperemos que haya sido un hermoso día para usted. Nos encontramos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Quiero compartir en esta ocasión una porción de la palabra que está en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Mientras usted lo busca, yo aprovecho para saludar a toda la iglesia, a todo el ministerio, a los hermanos que están en la zona de Rosario, alrededor, en los que están en distintos lugares del país. No los voy a nombrar a todos porque seguro me olvido de alguien. Dice la pastora, no se acordó, pero sí me acuerdo. Estamos creciendo, estamos extendiéndonos, como el Señor nos dijo, conforme a su promesa, ¿no? Conforme a su palabra. Le dije, Mateo capítulo 1. Recuerdo, estamos predicando lo que es la serie Proyectando la nueva etapa del ministerio. Y aquí estamos haciendo referencia a nuestro ministerio, pero sin embargo, ¿sabe? La palabra es aplicable para todo ministerio. Hay cosas que se pueden evaluar, se pueden tener en cuenta. El título de hoy de esta predicación es Emanuel, del Edén al Calvario. Y si usted lo estuvo pensando porque vio el flyer y quizás dijo, voy a ver de qué se trata, cómo es, inclusive pusimos el texto en el flyer, usted seguramente debe tener una idea de lo que es. Emanuel, que significa Dios con nosotros, y tenemos dos tiempos tan distantes uno del otro, el tiempo del Edén y el tiempo del Calvario. El monte Calvario, la cruz del Calvario, la muerte de Jesús. Estamos acá ahora en el capítulo 1 del libro de Mateo. Vamos a leer a partir del verso 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nosotros vamos a estar aquí en esta cita, pero vamos a ir hacia atrás y hacia adelante en la Biblia. Dios a través de los siglos nos ha dado siempre el ejemplo de que Él no es improvisado. Usted donde mire en la Escritura, usted se da cuenta que hay un plan, hay un propósito. Dios no hizo las cosas de casualidad. Él puede haber variado un montón de cosas, puede haber diversas variables. Sabe que la principal variable de cambio somos nosotros, las personas. Nosotros podemos hacer que el Señor cambie o modifique algunas de las cosas que tiene planeadas hacer. Las menos importantes, las que tienen que ver con nuestra vida, con lo que va a pasar con nosotros. Las cosas de fondo Dios no las cambia. Él tiene un plan y hacia ahí se mueve en todo su propósito, pero todo está previsto, absolutamente todo, por el Señor. Nosotros deberíamos tomar ese ejemplo. Me dice, pero claro, pastora, usted está hablando del Señor. Sí, yo estoy hablándole del ejemplo que tenemos. Deberíamos tomar ese ejemplo porque si fuésemos imitadores del Señor, todas las cosas nos saldrían bien. Si nosotros imitáramos lo que Dios hace. Así que estas palabras de las cuales venimos hablando, proyecto, meta, objetivo, pasos, deberían ser palabras que nosotros incorporáramos a nuestro vocabulario y a nuestra mente, a nuestro modo de pensar. Uno debería pensar, yo tengo que hacer un plan porque tengo un proyecto y quiero llegar a una meta. Pero la verdad que no son tan comunes, ¿no? No es tan frecuente que el hombre de hoy
y el de todos los tiempos tenga en su mente estas palabras. Sin embargo, cuánto bueno sería que nosotros hiciéramos así. El que planifica antes de actuar o antes de hablar, va seguro, va por un camino seguro y va hacia el éxito, va hacia la victoria. En cambio, ¿qué problema que tiene aquel que habla sin pensar o que actúa sin pensar, sin planificar, sin prever nada? Nosotros acá vemos un pedacito, una parte del desarrollo del plan del Señor. Una parte que era el nacimiento de Jesús y cómo es que se iba a producir. Ahora, ¿qué es en realidad esto que vemos aquí? ¿Qué plan se está desarrollando? Es el plan de redención. Es el plan por medio del cual Dios quiere acercar al hombre otra vez hacia Él. Y Él se quiere acercar al hombre. Eso es lo que estamos viendo acá. El hombre, como dice el libro de Romanos, estaba destituido de la gracia del Señor. Y Dios está llevando adelante un plan que consiste en entregarse a sí mismo para poder volver a relacionarse con el hombre. Por eso es interesante tener esto bien claro cuando comenzamos, porque la explicación y el desarrollo de esto es sencillo, pero uno tiene que entender de qué está hablando. No se olvide que Dios es un Dios de pactos y Dios es un Dios de propósito. Él promete y Él cumple, Él lleva adelante un plan. Entonces, en la primera parte del mensaje nosotros vamos a entender algo. El plan redentor de Dios para la humanidad tuvo tres partes. Tres. Un comienzo, un desarrollo y un resultado. El comienzo lo tenemos, mire, se lo voy a compartir. En Génesis capítulo 3, verso 15. Con el hombre ya habiendo caído en pecado, con el hombre habiendo fallado, y el Señor ya, viendo todo eso, haciendo la primera promesa de redención. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El plan comenzó en el Edén. Ya ahí estuvo la falla de Adán y ahí estuvo la previsión de Dios. Ya ahí Dios estaba con su plan. Dijo, bueno, pasó esto, pero las cosas no van a quedar así. Yo lo voy a resolver. Entonces le explica cómo va a hacer y esta es la promesa que da. Va a haber a partir de ahí una enemistad por todos los tiempos entre el hombre y Satanás, que había influenciado a la serpiente. Y esa enemistad persiste y va a persistir hasta que nos vayamos como iglesia con el Señor. Pero fíjese dónde comenzó, en el Edén. Dios ya está diciendo, voy a pactar, voy a hacer un pacto con el hombre porque yo estas cosas las voy a arreglar, lo voy a resolver. Esto también fue profetizado porque mientras se fue desarrollando este plan, pasaron muchas cosas. Cuando usted lee la historia bíblica, se da cuenta que hay cantidad de acontecimientos, ejemplos, personajes, hay tanta historia para estudiar en la Biblia. A veces escucho que la gente dice, es aburrida la Biblia. Debe ser que usted todavía no se puso a investigar, a leer, porque con un solo versículo usted tiene tanto para aprender. Entonces, vamos a ver a dónde lo profetizaron. Isaías capítulo 9. Nosotros vemos ahí cómo el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, ya está hablando del nacimiento, pero no solamente del nacimiento, sino también del reinado. O sea, parece como que los tiempos corren. Nosotros hoy estamos hablando aquí en Mateo 1 del nacimiento. Y acá Isaías ya estaba profetizando del tiempo del reinado del Señor. Miren lo que dice verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, y acá preste mucha atención porque esto describe a Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Y sigue diciendo, lo dilatado, lo amplio de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sigue dando más detalles, ¿no? Sobre el trono de David, sobre su reino, y más, y más, y más. Pero yo estoy acá. Un niño nos es nacido. Isaías ya está hablando del nacimiento. Y sabe, también habla Miqueas. El profeta Miqueas también habla. Y Miqueas dice, yo lo copié aquí en mi texto, dice, pero tú, Belén Éfrata, refiriéndose a la ciudad de Belén, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Estaba profetizado que iba a nacer Jesús, que iba a hacerse hombre para venir a resolver esta situación, porque era parte del plan, recuérdelo, de redención de Dios. Y bueno, en el tiempo justo, que es donde nosotros comenzamos a leer, Mateo 1, las cosas estas sucedieron. Este es el tiempo en que se cumplió. Hubo un comienzo, hubo un desarrollo y hubo un tiempo de cumplimiento, un resultado. Ahora, antes de este tiempo de cumplimiento, había habido algo que preparó el corazón de todas las personas para lo que venía. ¿Sabe qué había pasado? Dios había estado en silencio. Qué cosa difícil cuando Dios está en silencio. Cuando el Señor no responde, cuando el Señor no nos contesta, cuando Él simplemente nos escucha. 400 años de silencio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y empieza Mateo y ya comenzamos viendo esta historia. Dios está siempre trabajando en pos de su propósito. Acuérdese, había un pacto y aquí hubo un cumplimiento. Nació, iba a nacer por medio de la intervención divina Jesús como hombre. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, decimos, bueno, ¿y qué a mí? Porque alguien debe estar por ahí diciendo, todas las navidades nos leen lo mismo, todas las veces que hay que predicar para el tiempo de Navidad se lee este pasaje. ¿Qué sería de nosotros si no pudiésemos recordar cómo nació el Señor? Porque hay gente que piensa que la Navidad es, no sé, es regalo, es familia, es comida, es las canciones, las lucecitas, y Navidad no es eso. Navidad es el momento del año en el cual nosotros recordamos que el Señor se hizo hombre para darnos una nueva oportunidad, porque estábamos destituidos, caídos de la gracia del Señor, y Él intervino. Eso es lo que recordamos en Navidad, que Él se hizo hombre. Entonces, yo le dije que el plan redentor del Señor tenía 3 partes en cuanto a la humanidad. Ahora vamos a su vida y a mi vida, porque en nuestra vida también este plan de Dios tiene 3 partes y son iguales: un comienzo, un desarrollo y un final. Dios va cumpliendo su propósito en cada etapa. Cuando Él comienza a trabajar en nuestras vidas, cuando nosotros lo conocemos, cuando alguien nos presenta a Jesucristo como Salvador, ahí comienza, ahí empieza. Ahí que empieza uno a escuchar y sabe que hay un Señor que reina sobre todo, que es todopoderoso, que es el que sana, que es el que salva, que es el que liberta. Ese es el comienzo. Qué lindo que es el comienzo. Cuando uno es un poco inconsciente y ve nada más que la parte buena. Usted ve que tiene el Señor que le salvó, le bendijo y gloria a Dios. Y bueno, eso nos han llamado de diferentes nombres, ¿no? Pero una es locos, porque estamos contentos, felices, encontramos un tesoro. Después en el desarrollo, ahí vemos que ese tesoro es muy, muy poderoso, pero que hay oposición para poder llegar a lograr lo que nosotros tenemos que lograr. Se va desarrollando el plan del Señor. Y ahí es donde Dios comienza a pulir su vida y a pulir la mía. Ahí es cuando nos empieza a sacar las cascaritas de la comodidad, las quisquillas que tenemos a veces, ¿no? Ah, pero no, si yo me tengo que mojar no voy. No, pero si tengo que esperar tanto no lo hago. No, pero ahí es cuando se va desarrollando el plan del Señor. ¿Por dónde anda usted? Usted que está escuchando con tanta atención. ¿Está comenzando? ¿Recién le presentaron al Señor?
Quizás hace 1 año, 2 años que conoce a Cristo y todavía no está trabajando en la obra del Señor, pero está así esperando las bendiciones de Dios. O está ya en la segunda etapa, en el desarrollo, cuando Dios está diciéndole, mira, este es el espejo que pongo delante tuyo. Esto es el espejo, ¿no? Esta es la palabra. Y esta palabra, cuando uno se mira acá, comienza a descubrir cosas acerca de su persona, porque nada hay nuevo debajo del sol, dice el sabio en Eclesiastés. El sabio es Salomón. No hay nada nuevo. Todo lo que es descubierto por la psicología, por la psiquiatría, por la medicina, está todo acá. Los problemas del alma que dan origen a tantas enfermedades están todos acá. No hay cosas nuevas, porque el hombre es y será una unidad, espíritu, alma y cuerpo. Y si el espíritu del hombre no es suministrado por el Espíritu de Dios, entonces surgen un montón de situaciones. ¿Cuándo me doy cuenta de esto? En el desarrollo. En el desarrollo. Cuando van pasando los días y ya no tengo 2 años en Cristo, tengo 3, tengo 5, tengo 10, tengo 15 y Dios va trabajando y cada vez tengo obstáculos más grandes que vencer, pero cada vez me doy cuenta que mi Dios es más grande. Dios va siendo más grande y más poderoso a medida que me voy desarrollando. ¿Se da cuenta? Todo eso es propósito del Señor. Cada etapa tiene un propósito. Y todo tiene el tiempo justo. Nada viene antes, nada viene después. Estaba mirando yo en el Nuevo Pacto y había buscado en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo lo envió? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el proceso nosotros nos vamos dando cuenta que ahora somos hijos, hijos de Dios. Y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Que es papito, esa expresión, ¿no? Fíjese usted cómo Dios comenzó a trabajar en su vida y en la de todo aquel que lo conoce, que lo encuentra, que viene a formar parte de la familia del Señor, que se transforma en la iglesia, las piedras vivas que forman la iglesia de Dios hoy y que van a seguir formándola hasta el día que el Señor nos lleve, cómo Él va desarrollando su plan y cómo ese plan tiene un final, tiene un objetivo. Dios quiere lograr algo con su vida, Él tiene un propósito en usted, en mí también. Dios tiene que hacer algo, Él no se olvidó, Él no va avanzando porque sí, Él no nos va dando toques aquí, toques allá cada tanto, no. Él está avanzando hacia un propósito. Él sabe lo que vamos a hacer, cómo le vamos a responder, qué es lo que espera de nuestras vidas. Cuando yo le hablaba hace un ratito del propósito del Señor al hacer que Jesucristo nazca hombre, cuando le hablaba de eso, estaba pensando y haciendo referencia a ese proyecto tremendo de redención del hombre que llevó tantísimos años, porque yo se lo decía en el título, del Edén hasta el Calvario. Ahí hubo que empezar a arreglar las cosas, hubo un proceso y llegamos al tiempo en que el Señor cumplió. Jesús nació. Eso es lo que nosotros leímos en Mateo 1. Ese proyecto está lleno de pinceladas del Señor. Yo a veces lo imagino al Señor como un pintor. Dios le va poniendo, ¿no? Más color, menos color, saca por aquí, remueve por allá. Y si no le gusta compararlo con un pintor, compárelo con un arquitecto, con alguien que construye, modifica aquí, modifica allá. O como la Biblia dice, con el alfarero, que moldea el barro y lo va formando.
Dios le va poniendo su toque especial, dándole a cada época una característica en la historia. ¿Nunca se le ocurrió pensar que detrás de cada época histórica ahí estaba Dios? Bueno, piénselo. A veces estudiamos historia y nos limitamos a eso. Este es el libro de historia. Voy a estudiar historia americana, historia inglesa, historia de Sudamérica, historia de tal o cual lugar. Y detrás de la historia está Dios, poniendo ahí su toque, su aporte. Pero a pesar de que Él está en todas partes, mirando la historia de cada pueblo, observando la historia de cada nación, ayudándole a aquel que le busca, esperando llegar al corazón del que no le está buscando, a pesar de eso, Dios no pierde de vista su objetivo final, que es que todos lleguen a ser salvos, o por lo menos la mayor cantidad de personas. Un resultado se buscaba y era redimir al hombre, y eso se logró. Pero no solo eso se logró. Restaurar la relación del hombre con Dios también fue posible. Hacer al hombre hijo y heredero de las promesas, de todas las bendiciones, eso también estaba en el plan de Dios. Eso también era propósito del Señor. Y aquí hablé de nacimiento y usted dice, pero y después del nacimiento y después del cumplimiento del tiempo vino la muerte y la resurrección, porque eso también era plan de Dios. A través de la muerte y de la resurrección se obtuvo el resultado final de esta etapa, porque después comenzó otra, ahora le digo. No se preocupe por anotar, acuérdese que después usted puede volver a mirar. Después tiene usted ahí en YouTube para mirar de nuevo el video, o lo puede ver otra vez en Facebook, pero trate de seguir mi razonamiento. El Señor restauró nuestra relación con Él, está dibujando nuestra historia. El objetivo de Él es que nosotros podamos valorar la muerte y la resurrección de Jesús y que podamos entender cómo es este asunto, cómo es este gran mega proyecto, diríamos hoy en el año 2020, mega proyecto de Dios, que no terminó ni está ni cerca de terminar. ¿Cuándo se termina esta parte, la que tiene que ver con el nacimiento de Jesús? Cuando Jesús dice, consumado es. Esas dos palabras. Listo. Ya está. Esta etapa se terminó. Ya cumplí con lo que tenía que hacer. Esta parte ya la hice. Entonces, ahora lo que viene es un tiempo nuevo. Y sabe, ahí vemos nosotros el tiempo nuevo, el tiempo de gracia. El tiempo que empezó después de la cruz, después de la muerte, después de la resurrección, y en el cual todavía nosotros estamos caminando. Es un tiempo de gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido. Usted no lo merecía, yo tampoco. Sin embargo, por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia recibimos bendiciones. Por gracia predicamos el Evangelio. Por gracia tenemos la palabra revelada. Por gracia tenemos vida. Tantas cosas. Nunca se olvide que Dios, que hizo el pacto con el hombre, siempre va a cumplir con su propósito. Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor pacta y cumple. Entonces, del Edén al Calvario hubo un plan de Dios y un cumplimiento. Y yo quiero cerrar esta predicación diciéndole simplemente, el cumplimiento fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, nació Jesucristo para que Dios esté con nosotros. Claro, el Señor ascendió y está sentado a la diestra del Padre, pero su Espíritu Santo está morando en nuestro corazón. Y por eso es tan lindo, cuando uno habla de estos temas, tener estas citas y estos datos. Mire, cuando yo les voy a contar algo, total, creo que tengo tiempo. Cuando comencé a preparar este material, Dios me dio una pregunta y me tiró un desafío. Me dijo, si alguna vez me había puesto a pensar cuánto tiempo pasó
desde el momento en que nació Jesús hasta el momento en que llegaron los magos de Oriente. Porque no es que ahora lo hacemos todo fácil. No sé cómo se vive en su casa, pero nosotros, miren, empezamos el 24 de diciembre, es Navidad, establecido por los hombres, ¿no? Un día. Y ya el 6 de enero ya vinieron los reyes, ya pasó toda la historia. Y a mí me dio curiosidad cuando el Señor me dijo, ¿te pusiste a pensar alguna vez cuánto tiempo pasó? Y empecé a buscar y encontré que hay 4 posibles caminos a través de los cuales llegaron los magos del Oriente. Y que había algunos estudiosos que se habían puesto a calcular cuánto tiempo habían tardado en recorrer esos 1600 kilómetros, depende del trayecto que habían seguido, viniendo desde la zona de Oriente hasta donde nacía Jesús. Entonces, encontré un comentario y aquí en el comentario dice que la visita de los magos ocurre cuando Jesús tenía entre 40 días y 2 años. Y ahí es que yo comencé a relacionar esto. Claro, nosotros hablamos y decimos Jesús en el pesebre. El bebé, no había lugar en el mesón, nació ahí. Pero cuando vienen los magos, dice la Biblia, que ellos se acercan a verlo y dice que cuando entran en la casa, dice la palabra, cuando entran en la casa, hallaron al niño envuelto en pañales. Y pocas veces nos detenemos a estudiar la escritura. ¿Se dan cuenta? Es una palabra. Pero como si nació en el pesebre, ahora ya estaba en la casa. Le dieron el alta. No. No modernicemos lo que fue historia. Es que entre 2 meses y los 2 años, yo le decía recién, entre 40 días, no 2 meses, 40 días y 2 años, ya José y María estaban en casa. Cuando llegan los magos estaban ahí. ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Es parte de la historia, es para que usted lo sepa, es para que viva como tiene que vivir esta secuencia de la historia. No es que todo pasó así en un toque, de repente. No es que desde el 24 de diciembre al 6 de enero ya Jesucristo nació, ya se hizo grande, ya cumplió el ministerio, ya murió, ya resucitó y todo junto pasó. No. Hubo etapas, hubo momentos. No pasó todo tan rápido. ¿Les sorprenden los datos? Bueno, investiguelos. Hay un señor conocido que habita en internet que sabe todas estas cosas. Usted puede averiguar tranquilamente. Pero hay mejor, ¿no? Hay Biblias de estudio que tienen datos muy precisos. Nosotros hemos ido hoy en esta predicación desde el nacimiento, desde la promesa del nacimiento hasta el nacimiento de Jesús, y de ahí fuimos, porque hoy es un día especial, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y nosotros ahí ya no recordamos el nacimiento, ahí estamos recordando la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahí estamos recordando la muerte. Ahí estamos recordando el descenso al infierno. Ahí estamos recordando que recuperó las llaves que se habían perdido, que descendió como hombre y recuperó lo que Adán había perdido y que empoderó a la iglesia. Eso estamos recordando cuando celebramos la cena del Señor. Es muy amplia la palabra, es mucho para hablar, hay mucho para enseñar y mucho para decir. Pero yo quiero que hoy usted se quede con esto. El Dios que pacta es el Dios que cumple. Es un Dios que no improvisa. Él no tiene nada que se le escape. Quizás usted pensó que algún detalle se le fue al Señor, pero no. Si Él ha dejado pasar algo de largo, es porque quiso, no porque no lo vio. Quiero darle gracias a Dios por esta palabra y oro para que el Señor le dé sabiduría, para que usted pueda retener la información y cuando la vuelva a escuchar, usted pueda anotar y pueda aún investigar, porque es más lindo todavía investigar sobre lo que ya nos han hablado, lo que ya nos han enseñado. Pero acuérdese esto, Emmanuel, desde el Edén hasta el Calvario.
Todavía hay gente que dice, ¿y dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Fíjese, estudie y aprenda. Ahora sí quiero invitarle a compartir la cena del Señor. Vamos a buscar en 1 Corintios 11 y vamos a leer allí en el versículo 23 cómo se instituye la cena del Señor. Cómo el Señor allí con sus discípulos les enseña, les habla acerca de la necesidad del derramamiento de su sangre. ¿Por qué era necesario? Porque a través de esa sangre Él iba a pagar un precio que solamente podía ser pagado por alguien de su esencia. Y otra vez esto tiene relación con la predicación. Hubo un error en el libro de Génesis y había que saldar ese error, pero ningún hombre en la tierra podía hacerlo, ningún animal podía hacer semejante sacrificio y redimir al hombre. Tenía que ser alguien de la esencia divina, tenía que ser el Señor. Por eso viene una de las personas, la segunda de la Trinidad, Jesús, viene. Usted sabe, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios. Vino el Hijo, cumplió con esto. Y aquí Él les está enseñando, les está hablando, les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Antes de ser entregado, Jesús hizo esto y les explicó bien, este pan es mi cuerpo y ustedes lo van a partir. Este pan va a ser partido porque es necesario que yo muera, que derrame sangre por sus vidas. Todavía no participamos, le estoy explicando y leyendo esto. Dice que les dio gracias y lo partió y se los dio a los discípulos. Y también tomó la copa y les dijo, esta copa es del nuevo pacto. Que le dije, tenemos un Dios que pacta. En mi sangre, hagan esto todas las veces, dice, que la beban. Entonces, todas las veces que coman este pan y beban la copa, se van a acordar de la muerte del Señor hasta que Él venga. La muerte del Señor fue necesaria porque el derramamiento de la sangre era necesario. Y la sangre de Cristo es tan poderosa, que mire, la gente va a comenzar a sanarse. Los que están escuchando ahora, si usted está con alguna aflicción, la sangre de Cristo le va a tocar. Dice, pero está sirviendo la cena. No, yo todavía no, estoy leyendo el pasaje nada más. Pero Dios hace así. Él es el que maneja las cosas. La sangre de Cristo está tocando ahí, en su hogar, en su casa, en su familia. Porque Dios quiere que usted se acuerde, que no se olvide, que se está rememorando lo que es la cena del Señor, la última cena, donde Jesús les dice, bueno, ustedes van a partir mi cuerpo, pero mi sangre se va a derramar. Y yo después voy a venir, voy a morar siempre con ustedes, pero mi sangre va a seguir fluyendo. Yo quiero invitarle ahora sí, a que usted tome el pan y tenga la copa a mano. Entonces dice aquí, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué le parece si usted come el pan en memoria del Señor? Vamos a hacerlo con todo respeto, con toda reverencia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y dice asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Beba de la copa. Puede tener agua, jugo, vino, lo que usted tiene en su casa. Esto simboliza la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por empoderar a tu iglesia con tu sangre preciosa.
Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue partido por nosotros para que fuésemos reconciliados contigo. Gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, que le habló al mundo diciendo que tú eres poderoso, que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú manejas, Señor, todo, que tú eres realmente, como dice la palabra, el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Gracias por esa sangre derramada que empodera, Señor, a cada uno de aquellos que cree que en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre derramada hay victoria. Gracias por las conquistas, Señor, que se van a hacer por tu sangre. Gracias, Señor, porque ahora esa sangre aplico sobre la vida de cada uno de los que está creyendo en este momento. Usted puede estar ahí en su casa, alce su mano y diga, yo aplico la sangre de Cristo a mi vida en esta hora, porque quiero ser limpio, quiero ser sano, quiero ser salvo, quiero ser libre de toda opresión, de toda perturbación, de toda aflicción. Y la sangre de Cristo me limpia, porque está escrito en la palabra que la sangre de Cristo limpia de todo pecado, que ya no hay acusación para la nueva criatura que está bajo este nuevo pacto, porque aquí dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No es un pacto así nomás, es un pacto que se hace por medio de la sangre de Cristo. Así que todas las veces que comemos el pan y todas las veces que bebemos la copa, anunciamos la muerte del Señor. ¿Sabe qué estamos diciendo? No estamos diciendo que bueno que murió Jesús, no. Estamos diciendo Cristo murió, pero Él resucitó. Cristo murió porque Él tenía que morir, resucitar, vencer al reino de las tinieblas y ascender otra vez y enviar al Espíritu Santo, que es el que le está dando hoy a usted convicción de error, que es el que le está tocando, el que le está sanando. El Espíritu Santo es lo que usted está sintiendo ahora en su casa. ¿Y cómo opera? Opera porque hemos clamado a la sangre de Cristo. Ante el peligro, clame a la sangre de Cristo. Ante el dolor, clame a la sangre de Cristo. Ante la incertidumbre, clame a la sangre de Cristo. Usted va a ser bendecido y le va a ir muy, pero muy bien. Que el Señor le bendiga ricamente. Que termine este domingo con mucha paz en su corazón y que todo lo que emprenda, planificando en Dios, le salga bien. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones a toda la iglesia.